Bueno, pues en este vídeo ya por fin vamos a comenzar el tema 2, en el cual vamos a estudiar matrices y sistemas lineales. En el tema 1 vimos la definición de espacio vectorial, vimos fundamentos de espacios vectoriales, estudiamos bases, sistemas generadores, subespacios vectoriales, combinaciones lineales, dependencia, independencia lineal, etc. Y ahora vamos a definir nuevos objetos que son característicos bueno, un nuevo objeto concretamente que es característico de la álgebra lineal, que es muy importante en la álgebra lineal, que son las matrices, ¿de acuerdo? También vamos a introducir la idea de aplicación lineal. Ya sabemos lo que es una aplicación, lo vamos a recordar, pero nos vamos a centrar en álgebra lineal en lo que son las aplicaciones lineales, ¿no? Una vez que ya veamos lo que es la definición de linealidad. Y luego, una vez hecho esto, ya en los próximos apartados del tema 2, pues vamos a estudiar imagen y núcleo de aplicaciones lineales, imagen y núcleo de una matriz, y vamos a entrar de lleno en el campo de los sistemas lineales, que es quizás la aplicación práctica más importante que tiene todo el álgebra lineal. Resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Al fin y al cabo. En este primer apartado vamos a centrarnos de la definición de una matriz. Vamos a definir lo que es una matriz. Vamos a ver ejemplos de diferentes tipos de matrices. Y vamos a estudiar las aplicaciones lineales. Y, muy importante, cuando acabemos el tema, vamos a ver cómo, bueno, cuando acabemos el apartado, mejor dicho, vamos a descubrir cómo los conceptos de aplicación lineal y de matriz están íntimamente relacionados. Sin ir a detalle, sin entrar en mucho detalle, simplemente decir que, dada una aplicación lineal, si tú das una aplicación lineal y para los espacios inicial y final y de la aplicación fijamos unas bases, vamos a encontrar una matriz que va a ser única y que va a caracterizar esa aplicación lineal, de forma que si yo multiplico la matriz por un vector de coordenadas de un elemento del espacio inicial, lo que nos va a dar ese producto matricial es un vector de coordenadas de la imagen por f de x respecto de la base final. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, por supuesto, definición de matriz. Vamos a ver ejemplos de diferentes tipos de matrices. Las propiedades de matrices no las voy a repasar, pero tenéis las propiedades más importantes las tenéis tanto en los apuntes como en la presentación, ¿vale? No merece mucho la pena entrar en ellas. Recordaremos lo que es una aplicación, los tipos de aplicación que hay, que ya sabemos que son tres, son inyectiva, suprayectiva y biyectiva. Y estudiaremos un tipo concreto de aplicación que se llaman aplicaciones lineales. Nos vamos a ver qué condición tiene que cumplir una aplicación para que sea lineal. Y como he prometido antes, vamos a fijar bases del espacio final y del espacio inicial y vamos a descubrir cómo se calcula la matriz de una aplicación lineal una vez que hemos fijado unas bases dadas, ¿no? Vamos a aprender lo que es la composición de aplicaciones lineales, ¿de acuerdo? Y vamos a descubrir que nosotros podemos representar matricialmente la composición de aplicaciones mediante el producto matricial, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver en este punto. Y ya por último vamos a definir lo que es la inversa de una aplicación. Vamos a definir lo que es la inversa de una matriz. No vamos a ver todavía cómo se mete en una matriz, solo vamos a definir la inversa de una matriz. Y vamos a ver una vez más que la inversa de una aplicación y la inversa de una matriz están relacionadas. Más concretamente, si tú tienes la aplicación F y tú tienes la matriz A asociada a esa aplicación, la matriz inversa A-1 de A va a ser la matriz asociada a la aplicación inversa F-1 de F. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a la pizarra y voy a crear una especie de mapa conceptual de todo este apartado 2.1 para tratar de resumir lo más fundamental y lo más importante en una única transparencia, ¿no? Al mismo tiempo que pongo ejemplos, hacemos ejemplos y ejercicios muy simples, etcétera, ¿no? Estamos en el apartado 2, aquí. Estamos en el apartado 2.1. Matrices y aplicaciones lineales.
A ver. Uf. Aquí está. Bueno, vamos a comenzar definiendo lo que es una matriz. Una matriz a las cuales vamos a designar en los apuntes, en las transparencias como letras mayúsculas, no son más que tablas rectangulares de números. Son tablas rectangulares compuestos por números, de forma que haya el mismo número, el mismo número de dígitos, de números, en cada fila y en cada columna, ¿de acuerdo? A cada uno de estos elementos lo vamos a anotar mediante una letra minúscula, ¿no? Si hemos llamado a la matriz A minúscula, cada elemento lo denotaremos con la letra A minúscula. Y ahora los índices I y J de cada elemento van a designar la fila iésima de la matriz y la columna jésima de la matriz, ¿de acuerdo? Si nuestra matriz tiene n columnas, este elemento ¿cuál va a ser? Va a ser el A1, ¿vale? Estamos en la primera fila, estamos en el A1, M, ¿verdad? Columna M, ¿no? No, perdón, me he equivocado, es la columna enésima, es la columna enésima. Ahora aquí abajo, este elemento en la última fila, primera columna, este elemento va a ser el A1, perdón, este elemento va a ser el AM, si hay M filas en la matriz es el AM, J, ¿no? Perdón, a ver. Aquí hay una cosa mal, a ver. Esta J es un 1, ¿vale? Este será el elemento A11, primera fila, primera columna. Y este elemento será el elemento A, fila M, columna 1, ¿de acuerdo? Ahora, ¿este elemento cuál va a ser? Este elemento va a ser el A, fila M, columna N, ¿no? ¿Vale? Cualquier elemento intermedio va a estar denotado como A sub IJ, donde I es el índice de la fila y J es el índice de la columna. ¿Vale? Por supuesto, todas las matrices de una dimensión dada, es decir, todas las matrices con un número de filas y columnas fijado, van a formar un conjunto. Y ese conjunto de matrices con la misma dimensión la vamos a denotar como K sopra M super M por N, ¿de acuerdo? K super M por N denota el conjunto de todas las matrices en el cuerpo K, donde K, recordemos, puede simbolizar tanto el cuerpo de los reales como el cuerpo de los complejos, que tienen M filas y N columnas. ¿Vale? Pues ahora, vista esta definición, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Vamos a comenzar con las operaciones elementales que podemos hacer sobre matrices, ¿no? Que son la suma de matrices y el producto de una matriz por una escalar. El producto de matrices lo vamos a dejar para más tarde. Lo vamos a poner aquí abajo. Aquí. Comenzamos con la suma de matrices. Un ejemplito. Dos matrices reales 2 por 2. 2 menos 1, 3 y 2. Le vamos a sumar la matriz. Menos 4, 2, 0, 3. ¿A qué es igual esto? Pues a sumar elemento por elemento los elementos de cada una de las matrices, ¿no? En el resultado, cada elemento del resultado de la suma es igual a la suma, una por uno, de los elementos de cada una de las matrices. Este elemento, el elemento 1, 1, va a ser igual a 2 menos 4, que es igual a menos 2, ¿no? Este elemento, el elemento 1, 2, es igual a menos 1 más 2, 1. Este elemento, el elemento 2, 1, es 3 más 0, 3. Y este elemento es 2 más 3, 5, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es el producto por un escalar. Pues como su nombre indica, y es exactamente igual que lo que hacemos en vectores, ¿no? Imaginaos que yo multiplico el escalar menos 2 por la matriz 2 menos 1, 3, 2.
En el resultado de esta operación, cada uno de los elementos es igual al producto de cada uno de los elementos de la matriz por el escalar. Por ejemplo, el elemento 1, 1 es menos 2 por 2, menos 4. Este elemento es menos 2 por menos 1, que es igual a 1. Este elemento es 3 por menos 2, que es igual a menos 6. Y este elemento es menos 2 por 2, menos 4. ¿Vale? Por cierto, todas las matrices que hemos usado para construir estas operaciones son matrices cuadradas. Por supuesto, esas operaciones se aplican para cualquier tipo de matriz, ¿vale? Sea cuadrada o sea rectangular, eso no importa, ¿vale? Todas las matrices que hemos usado en este ejemplo se llaman cuadradas. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que sería una matriz rectangular. Os fijáis que las matrices cuadradas son matrices que tienen el mismo número de filas por columnas, ¿verdad? Por eso se llaman cuadradas. Matrices rectangulares, que no son cuadradas, son aquellas matrices que tienen diferente número de filas y de columnas, ¿no? Un ejemplo puede ser este: 0, 2, 3, la primera fila, y la segunda fila menos 1, 4, 5, ¿no? Un ejemplito. Ahora vamos a ver lo que es la matriz de identidad. Vamos a definir la matriz de identidad. La matriz de identidad, las matrices de identidades siempre son matrices de orden cuadrada, así que deberemos definir para una matriz de identidad dada su orden, es decir, su número tanto de filas como de columnas. Y hablamos aquí, hablamos de la matriz, ahí ahora no escribe, a ver, ahora va a escribir. Y hablamos de la matriz cuadrada de orden n, ¿no? Donde n es el número que tiene de filas y de columnas. La matriz cuadrada, perdón. La matriz de identidad es aquella matriz que está cuyos elementos son todos ceros, menos los elementos de la diagonal principal, que son igual a 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si n es igual a 2, la matriz de identidad va a ser la matriz de identidad de dos filas y dos columnas. Es decir, 1, 0, 0, 1. Y si n es igual a 4, la matriz de identidad es la matriz de identidad de entre todas las matrices de 4 filas y 4 columnas. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, perdón. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Vale, ahora vamos a ver lo que es la traza de una matriz. La traza de una matriz es un número que caracteriza una matriz determinada. Dada una matriz, nosotros podemos calcular su traza. Vamos a poner como ejemplo la matriz A igual a 1, 4, menos 2, menos 3. Vamos a definir la traza como la suma de todos los elementos de su diagonal principal. En este caso, nuestra diagonal principal es esta. Por lo tanto, la traza de A, TR de A, es igual a 1 menos 3, igual a menos 2, ¿no? Y lo mismo también con una matriz que no sea cuadrada. Por ejemplo, esta matriz, 2, 0, menos 2, 0, menos 1, menos 3. En este caso, en esta matriz, ¿cuál es la diagonal principal? La diagonal principal es esta diagonal, ¿no? Por lo tanto, ahora la traza de B será igual a la suma de los elementos de la diagonal principal. En este caso, 2 menos 1 igual a 1. Traza de B igual a 1, ¿vale? Pues bien, ahora vamos a estudiar la transpuesta de una matriz. Vamos a definir la transpuesta de una matriz. Matriz transpuesta. Como antes, dada una matriz, para cada matriz existe una matriz transpuesta, que además es única, ¿vale? Odio esto. Ahora.
Entonces, como ejemplo, vamos a poner como ejemplo las mismas matrices que teníamos antes, ¿no? Voy a deshacer, porque voy a usar las mismas matrices. Aquí está, ¿vale? Esto lo voy a deshacer. Y voy a poner aquí matriz transpuesta. Dadas esta matriz A y esta matriz B, esto lo voy a borrar también todo. Vamos a denominar transpuesta de una matriz a aquella matriz que tiene como filas las columnas de la matriz original y como columnas las filas de la matriz original. Es decir, transponer una matriz no es más que coger las filas y ponerlas como columnas o viceversa, coger las columnas y ponerlas como filas. ¿Y ahora esto por qué no borra? Vale, por alguna razón no borra. A ver. Ahora sí. Quiero borrar antes esto. Ahí. Y esta. Uy. Ahora se ha quedado bloqueado el ordenador. Vale. Ah, vale. Por ejemplo, la transpuesta de a la que vamos a denotar A super T, la transpuesta, va a ser la siguiente. La fila 1, 4 se va a convertir en la columna 1, 4. Y la fila menos 2, menos 3 se va a convertir en la columna menos 2, menos 3, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuál sería la transpuesta de T. La transpuesta de T, que es una matriz 2 por 3, va a ser una matriz 3 por 2 y vamos a coger la primera fila y se va a convertir en la primera columna. 2, 0, menos 2. Mientras que la segunda fila se va a convertir en la segunda columna. 0, menos 1, menos 3. ¿Vale? Pues ya está. Esta es la transposición de matrices. Ahora, siguiente. Vamos a estudiar lo que es la matriz conjugada. Y ahora vamos a estudiar matrices que son complejas, ¿de acuerdo? Tenemos una matriz A cuadrada 2 por 2 con elementos complejos, ¿no? Aquí tendremos 1 más i, aquí tenemos 2 i y 3 menos i. La conjugada de A, que se denota A conjugada, es una matriz cuyas componentes son las transpuestas de las componentes de A. Por ejemplo, este elemento, el primer elemento 1, 1, será el 1 menos i. El segundo elemento es real y, por supuesto, al conjugarlo no cambia, sigue siendo 2. Este elemento se convierte en el i menos i. Y aquí tendremos 3 más i, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué es lo que viene? Pues ahora viene la combinación de la transposición con el conjugado de una matriz y el resultado es la transpuesta conjugada de una matriz. Aquí. Ahí. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo la matriz, a ver un momento. Vale, yo tengo aquí la matriz a la que voy a definir, va a ser la misma matriz A que tenía antes. ¿Vale? Al final. 1 menos i, 2, perdón, 1 más i, 2, i y 3 menos i. ¿Vale? Esto es más i. Vale, yo voy a definir la transpuesta conjugada de la matriz A y la voy a denotar A super H como la matriz resultante al conjugar y luego
transponer la matriz, que es igual o es equivalente a coger la matriz A, primero transponerla y luego conjugarla. El orden da igual, el orden en que hagamos las dos operaciones da igual, el resultado va a ser lo mismo. Esta es la definición de transpuesta conjugada de una matriz y la vamos a aplicar a la matriz A. Vamos primero a transponer la matriz A. Si transponemos la matriz A, las filas hacen columnas, las columnas hacen filas y aquí tenemos 1 más i, 2 y 3 menos i. Y ahora, si a la matriz anterior la conjugamos, obtendremos la transpuesta conjugada, que va a ser igual a 1 menos i, 2 y 3 más i. ¿Vale? Y esta es la transpuesta conjugada de A. Transponer y conjugar la matriz. Bien, ahora vamos a ver tipos de matrices. Todo lo que hemos visto hasta ahora son operaciones que podemos hacer con matrices, ¿no? Vamos a ver algunos tipos básicos de matrices. Vamos a comenzar con la matriz triangular superior. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo la matriz A igual a la siguiente. 2, 4, menos 2. 0, 1, menos 1. 0, 0, 0. Se dice que una matriz es triangular superior cuando todos los elementos que hay por encima de la diagonal principal, en este caso estos tres elementos, son diferentes. Ay, perdón. La matriz triangular superior es aquella matriz tal que todos los elementos que hay debajo de la diagonal principal, que en este caso son estos tres elementos, son todos ceros. ¿Vale? Si todos estos elementos que hay debajo de la diagonal principal son ceros, triangular superior. ¿Vale? Ahora vamos a ver lo que es una matriz triangular inferior. Es al contrario. A se dice triangular inferior si los elementos que son ceros son los que están por encima de la diagonal principal, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos esta matriz A, que es triangular superior, obtenemos una matriz triangular inferior sin más preocupación, ¿no? 2, 4, menos 2, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0. Estos tres elementos por encima de la diagonal principal son todos 0. ¿Ok? Todos 0. Vale, pues ahora vamos a estudiar lo que es una matriz diagonal. Una matriz diagonal no es más que una matriz que es al mismo tiempo triangular superior y triangular inferior. O dicho en otras palabras, es una matriz que tiene todos los elementos que haya tanto por encima como por debajo de su diagonal iguales a 0. Por ejemplo, la matriz 3, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0. ¿Vale? Estos elementos son iguales a 0 y estos elementos son iguales a 0. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver lo que es. Bueno, antes voy a borrar esto, ¿vale? Lo siguiente es ver cuando decimos que una matriz es simétrica. Aquí. Matriz simétrica. Una matriz simétrica es aquella que cumple la siguiente propiedad. A transpuesta es igual a, es decir, transponer en la matriz no cambia la matriz, la hace mantenerse igual. ¿Y cuándo se cumple esta propiedad? Pues cuando los elementos que hay por encima y por debajo de la diagonal son iguales 2 a 2, de forma que A sub ij es igual a ji para todos índices ij. Por ejemplo, una matriz que es simétrica. A, 2 menos 1, menos 1, 3.
Claramente, si yo transpongo esta matriz, me quedaría me quedaría esta fila que se convierte en la columna 2 menos 1 y me quedaría la fila menos 1, 3 que se convertiría en la columna menos 1, 3. Es obvio que no cambia. Y fijaos lo que tiene que cumplir una matriz para que sea simétrica. Todos los elementos que hay, que hay fuera de la diagonal principal tienen que ser entre sí simétricos, o sea, tienen que ser iguales 2 a 2. Es como si las matrices simétricas tuvieran un eje de simetría que recorre su diagonal principal, ¿no? Por cierto, tampoco hará falta decir que todas las matrices simétricas son cuadradas. Esto es obvio también, ¿vale? Porque obviamente si tú transpones una matriz que es rectangular, va a cambiar sus dimensiones, van a cambiar sus dimensiones. Entonces ya no puede ser igual a la matriz que teníamos al principio, ¿vale? Para que dos matrices sean iguales, la primera condición es que tengan igual número de filas y de columnas. Vale. Matriz antisimétrica. A se dice que es antisimétrica cuando cumple la siguiente propiedad. A transpuesta es igual a menos A, es decir, es igual al opuesto de A. O lo que es lo mismo, transponer una matriz equivale a cambiar de signo a todas sus componentes. Ejemplo. Siguiente matriz. A igual a 0, 2, menos 2, 0. Si transponemos la matriz, esta fila se nos convierte en una columna, la columna 0, 2. Y la segunda fila se nos convierte en la segunda columna 0, menos 2. Es como si nosotros cambiásemos de signo a todos los elementos de la matriz. Propiedad importante de las matrices antisimétricas. Condición necesaria, pero no suficiente para que una matriz sea antisimétrica, ¿vale? Que todos los elementos que hay sobre la diagonal principal sean iguales a 0, ¿vale? Cuidado, es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿vale? Todas las matrices antisimétricas tienen los elementos de la diagonal principal iguales a 0. Pero que una matriz tenga los elementos de la diagonal principal iguales a 0 no quiere decir que sea antisimétrica. Por ejemplo, este 2 podría ser un 3, entonces esta matriz ya no sería antisimétrica, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la matriz hermítica. Y esta vez vamos a trabajar con matrices complejas, ¿no? La definición de hermiticidad tiene complejo en el cuerpo, y la de hermiticidad, que es contraria, tienen sentido en el cuerpo de los números complejos. Matrices hermíticas. Uy. Se dice que una matriz A es hermítica cuando la transpuesta conjugada de A es igual a la matriz A. Ejemplo. Vamos a fijarnos en la matriz 3, 2 más sí, 2 menos sí y menos 1. Esta matriz, ¿vale? Fijaos en una cosa, fijaos cómo este elemento es el conjugado de este elemento, ¿vale? Fijaos ahora lo que pasa si nosotros transponemos la matriz A. Si nosotros transponemos la matriz A, esto se nos queda 3, 2 más sí, 2 menos sí, menos 1, ¿vale? Y si ahora, además de transponer, conjugamos la matriz, 2 más menos sí se convierte en 2 más sí, 2 más sí se convierte en 2 menos sí, y nos queda la misma matriz que teníamos al principio, que era la matriz A, ¿de acuerdo? Propiedad que tienen que cumplir, dos propiedades que tienen que cumplir todas las matrices hermíticas. A sub i j es igual a sub ji conjugado de A sub ji, ¿vale? Igual que está pasando aquí. Otra propiedad. Condición necesaria, pero no suficiente para que una matriz sea hermítica. Que todos los elementos que hay sobre la diagonal principal sean números reales, ¿vale? Tiene que tener parte imaginaria igual a 0. Sí. Ahora vamos con las matrices hermíticas. Perdón, con las antihermíticas. ¿Vale? Antihermítica. Una matriz es antihermítica si cumple la siguiente propiedad. A super H
igual al opuesto de A. ¿Vale? Ejemplo, A igual a 0, 2 más I, menos 2 más I, 0. ¿Vale? En este caso, A super H sería igual a 0, 2 menos I, menos 2 menos I, 0, que podéis comprobar fácilmente es igual a menos A. Es igual al opuesto de A, ¿no? Dos propiedades fundamentales que deben cumplir estas matrices. Condición necesaria para que una matriz sea antihermítica, que todos los elementos de la diagonal principal sean iguales a 0. ¿Vale? Y segunda condición que tiene que cumplir una matriz para que sea antihermítica, esta vez es, bueno, también es, esta vez es condición necesaria y suficiente. El elemento A sub ij tiene que ser igual a menos A sub ij transpuesto. ¿Vale? Fijaos aquí. Este elemento, menos 2 más I, es igual a este elemento cambiado de signo y transpuesto, ¿no? Si nosotros ponemos 2 más I, nos queda 2 menos I. Y ahora si cambiamos el signo a 2 menos I, nos queda menos 2 más I, que es este elemento. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son los tipos de matrices más importantes que existen. Y luego también ya hemos visto las propiedades y las operaciones fundamentales que podemos hacer sobre matrices, ¿no? Pendientes aún de aprender el producto matricial, aprender o recordar, mejor dicho, cómo se hacía el producto matricial. Un momento. Vale. Aquí. Ok. Ya está. Casi. Estoy haciendo unas anotaciones solamente. Vale, ya está. Pues ahora vamos a ver la segunda parte de este tema, ¿no? Ya sabemos lo que es una matriz. Son unas cosas más importantes que tenemos que saber sobre matrices. Uy, perdón. Ahí. A ver. Aquí. Ahora, aquí abajo, vamos a definir lo que es una aplicación lineal. Perdón, color negro. La aplicación lineal. Vamos a recordar antes lo que es una aplicación, ¿no? Yo tengo un conjunto inicial al que llamo A y un conjunto final al que llamo B. ¿De acuerdo? Yo lo que voy a hacer va a ser asociar a cada elemento de A un elemento único contenido en B, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a este elemento de A le puedo asociar este elemento y solo ese elemento. Ahora, a este elemento de A le voy a asociar este elemento. Este elemento de A le puedo asociar este otro elemento, ¿de acuerdo? Fijaos que un elemento de B puede estar asociado a varios elementos de A, pero no a la inversa. No puede haber varios elementos de A asociados, o sea, no puede haber un elemento de A asociado a varios elementos de B, ¿vale? Este tipo de correspondencia entre elementos de los conjuntos se le llama aplicación o también función, ¿de acuerdo? Y se suele denotar con letras minúsculas, ¿no? Por ejemplo, F, como estamos haciendo aquí. Estamos trabajando con espacios vectoriales, por lo tanto, ahora nuestro conjunto A va a ser un espacio vectorial de dimensión, un espacio vectorial K super n de dimensión n, ¿vale? Mientras que el espacio final va a ser un espacio vectorial de vectores, siempre nosotros vamos a trabajar con espacios vectoriales de vectores, ¿de acuerdo? De vectores denotado K de dimensión n, ¿de acuerdo? Fijaos, el espacio inicial dimensión n, el espacio final dimensión n, ¿vale? M, perdón. Y esta aplicación la vamos a denotar así, es una F que asocia el espacio vectorial K super n con el espacio vectorial K super n, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. Bien, ¿cuándo vamos a decir
Que una aplicación lineal, perdón, que una aplicación f es lineal. Pues vamos a decir que f es lineal si se cumple la siguiente propiedad. Imaginaos que nosotros tenemos un vector x1 perteneciente a K sub perenne. Yo tengo un vector x sub 2 perteneciente también al espacio inicial K sub perenne. Si yo hago una combinación lineal genérica de los vectores x1 y x2, dos vectores cualesquiera, y les aplico f, la imagen de esta combinación lineal tiene que ser igual a lambda sub 1 por f de x1 más lambda 2 por por f de x2. ¿Vale? Esta es la propiedad que me define una aplicación lineal, una aplicación que es lineal. ¿De acuerdo? Un momento. Aquí. Si nosotros construimos una combinación lineal genérica de dos vectores en el espacio inicial, da igual, primero, hacer la combinación lineal, luego aplicar f al resultado, que aplicar la función f a cada uno de los elementos del espacio inicial y luego a esas imágenes hacerles, la combinación lineal con los parámetros lambda. ¿De acuerdo? Toda aplicación que cumple esto es una aplicación lineal. Y ahora vamos a poner un ejemplo de lo que es una aplicación lineal, de lo que no es una aplicación lineal. Vamos a ver dónde lo tengo. Vamos, aquí. Aquí está. Cuando decimos, bueno, un ejemplo de una aplicación f que es lineal. Primero voy a poner el ejemplo y luego voy a demostrar por qué digo que es lineal. F de xy igual a x más 2y, y menos x. ¿Qué es esto? Pues esto es una aplicación que me coge un punto xy del plano y me lo convierte en un punto que tiene como primera coordenada x más 2y y como segunda coordenada y menos x. ¿De acuerdo? Esto es una x, va a una z. Por supuesto, es una función que va de R2 a R2. ¿De acuerdo? Me convierte un punto del plano en otro punto del plano, con coordenadas reales. Pues bien, vamos a demostrar que esta aplicación es lineal, ¿no? Yo voy a construir ahora una combinación lineal genérica de dos puntos del espacio inicial y voy a aplicarles f. Y si hago esto, perdón, esta debería estar haciéndolo en otro color. Y si hago esto, todos los ejemplos estoy haciendo así en rojo. Y si hago esto, lo que nos queda es lo siguiente. F de lambda 1 por x1 más lambda 2 por x2, lambda 1 por i1 más lambda 2 por i2. ¿De acuerdo? O sea, yo lo que estoy haciendo es coger dos puntos que son x1 y 1 y x2 y 2. ¿De acuerdo? Y yo los estoy combinando, estoy formando una combinación lineal de estos dos vectores, ¿vale? Y ahora, esta combinación lineal de dos vectores del espacio inicial, nos voy a aplicar la aplicación lineal f, ¿vale? Del espacio inicial les voy a aplicar la aplicación lineal f. Pues bien, esto es lo que me queda, ¿vale? Sustituyendo, me va a quedar lo siguiente. Aquí en la primera componente de la imagen, donde pone x, tenemos que poner lambda 1 por x1 más lambda 2 por x2 y me queda lambda 1 x1 más lambda 2 por x2. Y ahora donde pone i, ponemos lambda 1 y 1 más lambda 2 y 2. Y me queda más dos veces lambda 1 y 1 más dos veces lambda 2 y 2. Ahora, sin entrar en detalles, por cuestiones de tiempo, lo podéis demostrar en casa. Si yo ordeno esto y lo escribo de forma que me queden, por un lado los factores de lambda 1 y por el otro lado los factores de lambda 2, sacando factor común, lo que me queda es la siguiente expresión. Lambda 1 por
x1 más 2y, y1, coma, y1 menos x1, y por el otro lado me queda lambda 2 por x2 más 2 y 2, más 2 y 2, y 2 menos x2, ¿vale? Ahora fijaos, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a f del punto x1 y 1, ¿verdad? Mientras que esto es igual a f aplicado sobre el punto x2 y 2. Por lo tanto, esto es igual a lambda 1 por f de x1 y 1 más lambda 2 por f x2 y 2. Justo la propiedad que queríamos demostrar. Lo que hemos demostrado es que esta aplicación f es una aplicación lineal, porque podemos hacer esta descomposición, podemos hacer esta factorización, ¿de acuerdo? Que define las aplicaciones lineales. Voy a ir hacia atrás y voy a borrar este ejemplo de una función que es lineal y ahora voy a mostrar una función que no es lineal. Voy a borrar también esto. Ok, vale. Otra vez voy a acercar aquí. Ahora, un ejemplo de una f. Ahora un ejemplo de una aplicación f que no es lineal. No voy a demostrar por qué no es lineal, ¿vale? Pero lo vais a ver bastante intuitivamente, vais a entender por qué no es lineal. Es f de xy igual a y cuadrado, primera componente de la imagen del punto xy, y como segunda componente de la imagen, x más xy. Es fácil intuir por qué este caso, este ejemplo, esta aplicación no es lineal, ¿no? Nosotros tenemos aquí en la primera componente de la imagen un cuadrado. Y luego en la segunda componente tenemos una cosa, tenemos un término que es un producto de la primera componente por la segunda componente, ¿de acuerdo? Esta expresión no es una expresión lineal y esta expresión tampoco es una expresión lineal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, intuitivamente podemos pensar, y además podemos pensar de forma correcta, que esta función no va a ser lineal, sin necesidad de demostrarlo rigurosamente. Si quisiéramos demostrarlo rigurosamente, ya sabéis lo que tocaría hacer. Enchufar esta función dentro de la definición de aplicación lineal, construir una combinación lineal genérica, tratar de demostrar esta definición de aplicación lineal y descubrir que no se cumple. ¿De acuerdo? Que esa propiedad no se cumple para este ejemplo. Muy bien. Pues ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Hemos definido lo que es una aplicación lineal y hemos dado algunos ejemplos. Voy a volver atrás. Aquí, esto lo voy a borrar, vamos a ir hacia atrás aquí. Vale. Definición de aplicación lineal, check. Definición de matriz, check. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Ahora me falta juntar estos dos conceptos y mostrar una relación muy importante, en negro, que cumplen ambos. ¿De acuerdo? Vamos a definir lo que es la matriz de una aplicación lineal. ¿Vale? Ya hemos dicho antes en la introducción que para toda aplicación lineal, si fijamos dos bases, una base para el espacio inicial y otra base para el espacio final, vamos a encontrar una matriz que va a ser una matriz única que me va a caracterizar esta aplicación lineal. Por lo tanto, vamos a expresar esto de forma matemática.
¿Cuáles son los ingredientes que yo necesito para definir la matriz de una aplicación lineal? Pues necesitamos una base B del espacio inicial, que recordad es K super n. Necesitamos una base V de K super M y necesitamos una aplicación F lineal. Estos son nuestros ingredientes. Dados estos ingredientes, podemos demostrar, y está hecho sobre las transparencias, está hecho sobre las transparencias y sobre los apuntes de la asignatura, que existe una única matriz A que va a pertenecer al conjunto de matrices o espacio de matrices de dimensión m por n, tal que se cumple la siguiente relación. El producto matricial de la matriz A por el vector columna, vector de coordenadas de un vector X determinado, de un elemento determinado del dominio de la aplicación F en función de la base B, repito, el producto matricial de A por un vector de coordenadas de un elemento X del espacio inicial expresado de acuerdo a la base B, ya vamos a recordar lo que quiere decir esto en un ejemplo, ¿vale? Lo que es el vector de coordenadas de un elemento de un espacio vectorial o de un vector de un espacio vectorial. Este producto matricial nos va a dar el vector de coordenadas de la imagen por F del vector X del dominio en función de la base del espacio final, que es la base V, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver mucho más claro cuando hagamos un ejemplo. Voy a repetir. Nosotros estamos relacionando aquí la matriz A con este vector de coordenadas a partir de la operación de producto matricial. A es una matriz y este vector es un vector columna. ¿De acuerdo? Vamos a aprovechar ahora para distinguir un vector fila de lo que es un vector columna. Yo podría definir un espacio, voy a hacerlo aquí en... Ven, este color me gusta. Yo podría aquí definir un espacio de matrices que son vectores columna, ¿de acuerdo? Al que voy a denotar como K super, y ahora como son vectores columna, ¿cuál es el número de filas que van a tener estos vectores? Pues tantos como queramos, ¿no? M. Pero ahora, ¿cuántas columnas tiene un vector columna? Pues va a tener solo una, por lo tanto, el espacio va a ser, este espacio de matrices va a ser para vectores columna K super M por 1, ¿vale? Ejemplo de vector columna, es el vector 1, 0, menos 1, ¿no? Ahora vamos a definir un espacio de vectores fila. El espacio de vectores fila, que también es un espacio de matrices, lo vamos a definir por la notación K super 1, una única fila, en este caso, por tantas columnas como queramos, 1 por n. Y ejemplo, pues en R super 1 por 4 podemos tener 1, 0, menos 1 o menos 2, menos 1. ¿De acuerdo? Vector fila. Aquí lo que tenemos que hacer es poner un vector columna. ¿De acuerdo? Y el resultado va a ser otro vector columna, donde lo multiplicamos por esta matriz. Esto lo vamos a ver mucho más claro cuando hagamos un ejemplo. ¿De acuerdo? Solamente me queda por decir un par de cosas. Vale, vamos a volver aquí al rotulador. Vale, por supuesto, esta relación se cumple para todo vector, para todo vector X perteneciente al espacio vectorial K super n, que es el espacio inicial de nuestra aplicación F, ¿de acuerdo? Bien, un par de cosas más. ¿Cómo construimos esta matriz A? Ya sabemos que esta matriz A existe, pero aún no sabemos cómo construir esta matriz A. Pues la vamos a construir así.
La matriz A va a ser una matriz que va a cumplir que la columna jésima de la matriz A va a ser igual a vector de coordenadas columna, en función de la base V de la imagen f de el elemento jésimo de la base B, es decir, de la base del espacio inicial, ¿de acuerdo? Esto es el vector jésimo de la base B, ¿de acuerdo? Así es como vamos a definir cada una de las columnas de la matriz A, la matriz de la aplicación F respecto a las bases B y V, ¿vale? Repito, vector de coordenadas de la imagen del vector jésimo de la base B por F en función de la base V, es decir, de la base del espacio final. Ya veremos esto mucho más claro, esto es muy lioso, lo sé. Lo vamos a ver de forma mucho más clara cuando veamos un ejemplo, ¿vale? Ahora vamos a particularizar esta definición de las columnas de la matriz A. Ahora vamos a suponer, para simplificar las cosas mucho, que B y V coinciden con las bases canónicas. Si es así, entonces la columna jésima de A va a ser mucho más simple. Va a ser simplemente la imagen por F del vector canónico jésimo del espacio inicial K super n. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué es así? Pues porque, muy sencillo, recordad una propiedad muy importante que vimos cuando estudiamos las bases canónicas, que es que el vector de coordenadas de un vector respecto a la base canónica coincide con el propio vector. ¿De acuerdo? Nos queda esto, ¿vale? Esto lo vamos a ver más fácil ahora con un ejemplo, ¿no? Entonces, resumen muy sencillo. Para toda aplicación lineal, fijar las dos bases para el espacio inicial y final, encontramos una matriz que es única, que nos relaciona los vectores de coordenadas de los vectores iniciales con sus imágenes, los vectores de coordenadas de sus imágenes, y hemos visto cómo se construiría la matriz A, cada una de sus matrices, y hemos particularizado para el caso en el que tengamos las bases canónicas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Bueno, vamos a ver unos cuantos ejemplos de esto. ¿Dónde lo tengo? En las notas. Vale, lo tengo aquí, ¿vale? Vamos a hacer un primer ejemplo con las bases canónicas, un segundo ejemplo con una base que no es la base canónica. Voy a abrir aquí. Aquí. ¿Qué tal se escribe? Hacer un poco más de zoom. Aquí. Aquí. Vale. Vale, vamos a tomar la misma aplicación lineal que habíamos tomado antes. F de x del punto xy de nuestro espacio inicial, este punto se va a convertir en el punto x más 2y y menos x, ¿no? Recordamos que esta función, como podemos ver claramente, es una función que nos lleva a un vector de R2 al espacio, cada vector de R2 nos va a llevar al espacio R2, ¿vale? Ahora, vamos a fijar, tanto para el espacio inicial como para el espacio final, la base canónica. Vale, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora para calcular la matriz A de la aplicación F en las bases canónicas? ¿Vale? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para calcular esta matriz? Pues primer paso, vamos a calcular las imágenes de los vectores de la base canónica por F. De forma que tengamos F del vector 1, 0, primer vector canónico en R2,
No lo voy a desarrollar, pero podéis comprobar que es igual al vector 1 menos 1, ¿vale? Introducís el punto 1, 0 aquí arriba, sustituís y veis que la imagen es igual al vector 1 menos 1. Ahora, segundo vector canónico, el vector 0, 1. ¿Cuál es su imagen por f? Pues su imagen por f va a ser el vector 2, 1. ¿De acuerdo? Ahora, simplemente para construir la matriz A, lo único que tenemos que hacer es coger la imagen del primer vector canónico y ponerla como primera columna de A. Nos queda 1 menos 1. Ahora cogemos la imagen del segundo vector canónico por F, que es el vector 2, 1, y lo vamos a poner como columna segunda de A. Va a ser la segunda columna de A. Nos va a quedar el vector columna 2, 1. Y al final la matriz que nos queda es esta matriz. ¿Qué es esta matriz? Esta matriz es la matriz de F, de la aplicación lineal F, respecto a las fases canónicas, ¿de acuerdo? Ahora, si yo multiplico esta matriz A por un vector de coordenadas en R2 respecto a la base canónica, voy a obtener su imagen por F, ¿de acuerdo? Su imagen por F expresado como un vector de coordenadas en la base canónica. Ejemplo. Tomando el F anterior, la imagen de 2 menos 1, lo podéis comprobar, es igual al punto 0,3. 0 menos 3, perdón. ¿De acuerdo? Y esto lo podéis comprobar aquí arriba en la definición de F, ¿no? Aquí arriba. Ahora vamos a hacer lo mismo con la matriz A. ¿Cuál es el vector de coordenadas del vector 2, 1 en función de la base canónica B? Pues como todos sabemos es igual al vector 2 menos 1. ¿Y cuál es el vector de coordenadas del vector 0 menos 3 en función de la base canónica? Pues igual, es el vector 0 menos 3. Ahora, lo que voy a hacer es multiplicar la matriz A por el vector columna 2 menos 1 y vamos a obtener el vector 0 menos 3, que es lo que deberíamos obtener como imagen de ese producto matricial. 1, 2, menos 1, 1, multiplicado por el vector 2 menos 1, columna, ¿vale? Ahora, 2 por 1, 2, menos 2, 0. Menos 1 por 2, menos 2, menos 1, menos 3. Justo lo que nos tenía que salir, el vector 0 menos 3. ¿Vale? Ahora vamos a hacer este mismo ejemplo, pero en vez de hacerlo con la base canónica, lo vamos a hacer con una base diferente, ¿de acuerdo? Una base diferente a la base canónica, una base diferente de R2. Voy a borrar todo esto. Vale. Ahí, aquí arriba. Ahora voy a fijar la base formada por los vectores. Uy. Aquí. Dos menos 1 y 0, 1. Y voy a fijar esta base tanto para el espacio inicial como para el espacio final. ¿Vale? Primer paso, bueno, vamos a recordar antes. Ahora lo que queremos obtener es una matriz A de la aplicación lineal F, pero respecto a esta base B. ¿Vale? Ya no respecto a la base canónica. Primer paso que tenemos que seguir. Pues vamos a calcular las imágenes por F de estos dos vectores de esta base. F del vector 2 menos 1. Lo podéis comprobar, es igual al vector 0 menos 3. F del vector 0, 1. Segundo vector de la base B. Este vector va a ser igual al vector 1, 2. Segundo paso. Vamos a expresar las imágenes del 2 menos 1 y del 1, 0, 1 como vectores de coordenadas respecto a la base B, ¿de acuerdo? Aquí, el primer vector. ¿Cuál es el vector de coordenadas del vector 0 menos 3 respecto a la base B? Bueno, pues podéis comprobar muy fácilmente que coincide con el propio vector 0 menos 3. ¿Y esto por qué es? Pues esto, si recordáis
Si recordáis la definición de lo que es un vector de coordenadas, esto es así porque yo puedo expresar el vector 0, menos 3 como la suma de, o como la combinación lineal de los dos vectores de la base con coeficientes 0, menos 3, es decir, 0 menos 3 igual a 0 multiplicado por 2 menos 1, menos 3 multiplicado por 0, 1. ¿Sí? De ahí que su vector de coordenadas correspondiente respecto a esta base B es el 0 menos 3. Ahora vamos a hacer lo mismo con el vector 0, 2. ¿Cuál es el vector de coordenadas del vector 1, 2, perdón, respecto a la base B? Bueno, podéis comprobar también fácilmente que va a coincidir con el vector 1, 2. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros cuando expresamos el vector... espera, vector 1, 2. Espera, hay una cosa que he hecho mal en algún sitio. Ah, claro, aquí, sí, me he equivocado. Es que no es, esto no es 1, 2, esto es 2, 1. Ya me extrañaba a mí que diese lo mismo, no debería dar lo mismo. Esto es... Esto daba 2, 1. Vale, ahora sí. 2, 1. Su vector de coordenadas respecto a es el vector 1, 2. ¿Por qué? Porque yo puedo expresar el vector 2, 1 como la combinación lineal de los dos vectores de la base con coeficientes 1 y 2. Es decir, 2, 1 igual a 1 por el vector 2, 1, espera, el vector 2 menos 1 más 2 multiplicado por el vector 0, 1. ¿Vale? Comprobémoslo. Primer coeficiente, primera componente, componente 2, igual a 1 por 2, 2 más 0. Perfecto. Segunda componente, 1 es igual a menos 1 más 2, 1. ¿Vale? Se cumple perfectamente. Y ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que nos queda? Pues ahora nos queda construir la matriz A, que abajo nos queda construir una matriz A que va a tener dos columnas, va a ser 2 por 2, tal que la primera columna va a ser igual al vector 0 menos 3 y la segunda columna va a ser igual al vector 1 menos 2. ¿Vale? Y aquí lo tenemos. ¿Qué es esto? Pues esto es la matriz A, que es una matriz de la aplicación lineal F respecto a la base B. ¿De acuerdo? Una base B distinta de la base canónica que hemos fijado tanto el espacio inicial como al final. Si yo cambiase de base, cambiaría de matriz. La matriz también cambiaría. Y otra cosa que podría pasar, si yo definiese una base diferente para el espacio inicial y el espacio final, aquí estoy definiendo la misma base, la base B, para ambos espacios. Pero yo podría haber definido dos bases diferentes, una para cada espacio, las dos bases en R2. También cambiaría la matriz A, ¿vale? La matriz A en ese caso también sería diferente. Sí, pues ya está, ¿no? Solamente voy a comprobar aquí que está correcto. Vale, perfecto. ¿Qué cumple esta matriz? Pues como he dicho antes, esta matriz cumple lo siguiente. A ver, aquí. Voy a azul. Esta matriz cumple que si yo multiplico A por un vector de coordenadas de un elemento cualquiera X del espacio inicial respecto a la base B, el resultado es un vector de coordenadas respecto a la misma base, la base B, de la imagen de X por F. Esto es lo que cumple esta matriz. ¿Vale? Pues ahora mismo lo que voy a hacer es comprobar si queda algo pendiente por ver de este apartado. No, hemos visto todos los ejemplos que queríamos ver y ya podemos pasar a la siguiente idea, ¿no? ¿Qué hemos visto hasta ahora? No, lo voy a guardar. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Pues lo tenemos aquí en esta especie de mapa conceptual. Hemos visto definición de matrices, definición de aplicaciones lineales y hemos estudiado la matriz de una aplicación lineal. Ahora vamos a estudiar la composición de aplicaciones lineales, ¿de acuerdo? Esto lo voy a hacer en otra pizarra nueva. Aquí está. Aquí y aquí.
Ajá. Definición de composición de aplicaciones lineales. Esto ya es el A, que olvidaba una cosa. No lo hemos definido formalmente, pero, por supuesto, aquí en el concepto de matriz de una aplicación lineal está embutida la idea de producto matricial, ¿de acuerdo? Que es la cuarta idea que se estudia en este capítulo, ¿no? Yo espero que el producto matricial ya lo conozcáis desde bachillerato. Más adelante lo vamos a practicar en un ejemplo, lo vamos a recordar con un ejemplo. Pero ya aquí está apareciendo el producto matricial porque lo estamos utilizando para multiplicar una matriz por un vector columna, ¿no? Vale, ahora vamos a volver aquí a una pizarra nueva. A ver. A ver. Aquí arrastro. Aquí, perfecto. Ahora vamos a estudiar la composición, quinto concepto de este apartado, la composición de aplicaciones lineales. Primero la definición. Vamos a suponer que tenemos una aplicación G determinada que nos relaciona un vector X perteneciente a un espacio inicial K super R. A cada uno de estos vectores le va a asociar una G de X, una imagen G de X perteneciente a un espacio final por G de dimensión n, ¿de acuerdo? Ahora, yo voy a definir otra aplicación F diferente que me va a relacionar un vector perteneciente a K super n con un vector que va a pertenecer a otro espacio vectorial diferente de dimensión m, ¿de acuerdo? Si ahora F coge cada una de las imágenes de G por X, las G de X, y las convierte, lo que nosotros vamos a tener es F de G de X, ¿no? Que equivale a coger un elemento X, un vector X perteneciente a K super R, convertirlo por G en la imagen G de X, que va a pertenecer al espacio K super N, y coger esta imagen, convertirla en F, en un vector que va a ser un vector perteneciente a K super M, denotado F de G de X, ¿no? La composición de funciones seguro que os es muy familiar de bachillerato de cálculo, ¿no? Y lo vas a volver a estudiar en cálculo, ¿no? En este caso estamos haciendo una composición de funciones o aplicaciones, pero en este caso lineales, ¿de acuerdo? En álgebra lineal hacemos lo mismo, pero con aplicaciones lineales. Esto lo podemos denotar también mediante la siguiente notación. F, circulito pequeño, G de X, entre paréntesis, ¿vale? Ya esto lo vamos a llamar composición de F con G. ¿De acuerdo? La composición de F con G es una nueva aplicación que va a ser lineal también, ¿vale? La composición de aplicaciones lineales es lineal, propiedad importante. Esa composición de una función F con una función G, de forma que cogemos una función, un elemento X de un primer espacio vectorial, primero lo transformamos por G y el resultado lo vamos a transformar otra vez por F. ¿De acuerdo? Pues ya está. Ahora lo que vamos a hacer es hacer esto mismo, hacer esta misma composición, pero con matrices. Y vamos a demostrar que componer aplicaciones lineales es equivalente a hacer un producto matricial de las matrices asociadas a cada una de estas aplicaciones lineales. Para hacer eso, primero lo que necesitamos es fijar unas bases en estos tres espacios vectoriales, ¿vale? Porque para definir una matriz de una aplicación lineal, primero tenemos que fijar unas bases, como ya sabemos. Para el espacio K super R vamos a fijar una base B. Para el espacio K super N vamos a fijar una base V.
Y para el espacio K super M vamos a fijar una base W, ¿vale? Ahora, vamos a definir una matriz A, vamos a denotar una matriz A, vamos a representar una matriz A perteneciente, por supuesto, va a pertenecer al espacio de matrices K super N por R. Y vamos a suponer que esta matriz es una matriz de la aplicación G para las bases B y V, ¿de acuerdo? ¿Por qué pertenece esta matriz al espacio N por R? Pues porque el espacio inicial de G tiene dimensión R y el espacio final de G tiene dimensión N, ¿de acuerdo? N columnas, N dimensión del espacio final, R filas, R dimensión del espacio inicial. Esto recordarlo siempre, ¿vale? Para toda matriz A de una aplicación lineal. Vamos a denotar también una matriz F perteneciente al espacio vectorial K super M por N, como una matriz determinada de F para las bases V y W, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a denotar como C, matriz perteneciente al espacio de matrices de dimensión M por R, a una matriz determinada de la aplicación lineal F para las bases B y W. Si os mareáis por ver tanta letra, no os preocupéis, vamos a ver un ejemplo en un rato, ¿de acuerdo? Solamente quiero definir esto, esta última propiedad importantísima. Dadas estas tres matrices, fijaos, la primera es una matriz de la aplicación G, la segunda, B, es una matriz de la aplicación F, y la tercera matriz, que es C, es matriz, no de F, aquí me he equivocado, perdón, es de la composición de F con G. Es una matriz de la aplicación composición, F con G, ¿de acuerdo? Ahora, se puede demostrar, está demostrado en las transparencias, yo no lo voy a demostrar aquí, que se va a cumplir la siguiente relación entre las tres matrices. C se puede escribir como el producto matricial de B por A. A, matriz de G, B, matriz de F y C, matriz de la composición. ¿De acuerdo? Imaginaos, bueno, aclarar, por supuesto, que esta operación es la operación de producto matricial. Por ejemplo, suponeos que nosotros tenemos un vector X perteneciente al espacio inicial de todos, que es K super R, ¿no? Vector X. Yo a X lo puedo multiplicar por A y el resultado de esa operación le puedo multiplicar por B, de forma que tenemos B por A por el vector X igual a un determinado vector Y, ¿vale? ¿Y qué va a ser este vector Y? Pues va a ser igual al vector de coordenadas respecto de la última base de todas, que es la base W, de la imagen de X por la composición F con G, ¿vale? ¿Y esta qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a multiplicar la matriz C, que es la matriz de la composición F con G, por el vector inicial X. Eso es lo que nos está diciendo esta propiedad. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora vamos a ver un pequeño ejemplito. Voy a guardarlo primero. Donde tengo aquí los... Ah, no, tengo que abrir una pantalla nueva. Guardar. Vale, aquí tengo el ejemplo. Vamos a suponer que tenemos las siguientes aplicaciones, ¿vale? No vamos a definir las aplicaciones, pero sí vamos a definir unas matrices.
Yo tengo un espacio inicial R2, tengo el espacio inicial R2, ¿no? Y ahora, mediante una aplicación G, que no sé cuál es ni me interesa, voy a suponer que es una aplicación G la que sea, le voy a transformar todo vector de R2 en un vector en el espacio R3. Y ahora, mediante la aplicación F, todo vector de este espacio R3 lo voy a transformar en un vector situado en R2, ¿de acuerdo? El mismo espacio que al inicio, el mismo espacio que el espacio inicial. Ahora voy a definir para el espacio inicial R2 una base B. Para el espacio intermedio R3 una base V. Y para el espacio final R2 una base W. ¿Vale? Ahora voy a definir las matrices. Las matrices sí que las conozco, ¿vale? Las bases y las aplicaciones ni las conozco ni me interesan para este ejemplo. Yo tengo una matriz A, que es una matriz 3×2, definida así: 1, menos 1, 0, 2, 4 y menos 3. ¿De acuerdo? Un momento que voy a probar una pequeña cosita. Vale. Esta matriz va a ser la matriz de G, de la aplicación G, en las bases B y V. Fijaos que la dimensión del espacio inicial coincide con el número de columnas y la dimensión del espacio final coincide con la dimensión de filas, ¿vale? Esto va a pasar siempre. Ahora voy a definir una matriz B mediante la siguiente forma: 3, 2, menos 1, menos 1, 0, 4. Y esta matriz es la matriz de la segunda aplicación, la aplicación F, en las bases V y B, ¿de acuerdo? Ahora nos preguntamos nosotros, vale, yo conozco estas dos matrices para unas bases determinadas de dos aplicaciones lineales determinadas. Uy, perdón. ¿Cuál es la matriz C? Correspondiente a la aplicación F con G, la composición de las aplicaciones F y G en bases B y W, es decir, en la base inicial de la aplicación G y la base final de la aplicación F. Pues muy sencillo, como hemos visto antes y como demuestro en las transparencias, esta matriz C va a ser igual al producto matricial de C por, va a ser igual al producto matricial de C por A, y esto nos va a servir como excusa también para practicar el producto matricial. La matriz B, la tenemos aquí, es la matriz 3, 2, menos 1, menos 1, 0, 4. Y la matriz A es igual a la matriz 1 menos 1, 0, 2, 4 menos 3. Ahora, ¿cómo se multiplican dos matrices? ¿Cómo es el producto matricial de dos matrices? Pues es coger cada una de las filas de la primera matriz y cada una de las columnas de la segunda matriz y multiplicar elemento por elemento la fila de la primera matriz, la columna de la segunda matriz, y sumar los resultados. Por ejemplo, elemento 1, 1 de la matriz C es igual a la suma de los productos de los elementos de la primera fila de la primera matriz con los elementos de la segunda columna de la segunda matriz. Y nos queda 3 por 1, 3, más 2 por 0, 0, o sea, 0 más 3, 3, voy a repetir, 3 por 1, 3, más 2 por 0, 3 más 0, que es 3, más menos 1 por 4, nos queda 3 menos 4, que es igual a menos 1. El elemento 1, 1 es el elemento menos 1. Ahora, elemento 1, 2, este elemento va a ser igual a la suma de los productos de las componentes de la primera fila con la segunda columna. Primera fila de B con la segunda columna de A. 3 por menos 1, menos 3, más 2 por 2, 2 por 2 es 4, menos 3 más 4, 1. 1 más menos 1 por menos 3, 1 más 3, 4. ¿Vale? Y ahora, de la misma forma, con el elemento 2, 1 y el elemento 2, 2 de la matriz C. O sea, podéis comprobar que aquí abajo el resultado es igual a 15
y aquí abajo el resultado es igual a 11, de forma que tengamos esta matriz. Matriz C resultante, menos 1, 4, 15, menos 11. Uy. ¿Sí? Bueno, pues bien, ya solamente nos queda definir lo que es la inversa de una aplicación lineal, definir la inversa de una matriz y encontrar la relación que existe entre la inversa de una aplicación lineal y la inversa de una matriz. ¿Vale? Voy a volver. No, esto no lo quiero guardar. Vamos a volver aquí a este pequeño mapa conceptual. Bueno, no, este no. Este ya no se puede. En este ya no se puede escribir más. La pizarra está llena. Vamos a volver a esta pizarra, ¿no? Voy a separar aquí con una línea. Uy, no, no me gusta esa línea nada. Mejor así. Vamos a escribir en esta parte. Vamos a definir lo que es la inversa de una aplicación lineal. Fijaos, vamos a partir de una aplicación lineal f. Bueno, no tiene por qué ser una aplicación lineal, ¿vale? Se puede definir la inversa de una aplicación cualquiera, con una única condición, que la aplicación f sea biyectiva. Y ahora vamos a recordar lo que significa que una aplicación sea biyectiva. Supongamos que tenemos una aplicación f, no hace falta que sea lineal, de hecho yo lo de lineal lo voy a eliminar de aquí, no hace falta que sea lineal, ¿vale? Supongamos que nosotros tenemos una aplicación f que nos convierte un vector en K super n en otro vector perteneciente al mismo espacio vectorial, K super n, ¿vale? Esta aplicación tiene que ser biyectiva, ¿vale? Si no es biyectiva, no tiene sentido la definición de aplicación, ¿vale? Porque si una aplicación es biyectiva, no va a tener inversa. ¿Qué significa que una aplicación biyectiva? Pues lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. Yo tengo aquí un conjunto inicial y tengo aquí un conjunto final. Ahora, yo tengo aquí tres elementos y tengo aquí tres elementos. Este primer elemento lo voy a relacionar con este elemento. Este segundo elemento lo voy a relacionar con este elemento. Este tercer elemento lo voy a asociar con este elemento de aquí. Decimos que una aplicación es biyectiva si es al mismo tiempo suprayectiva e inyectiva. ¿Qué es lo que significa que una aplicación sea inyectiva? Pues vamos aquí al espacio final. Inyectiva significa que cada elemento del espacio final que tiene imagen, cada una de las imágenes, ¿de acuerdo? Está unida, está asociada a un único elemento del espacio inicial, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa que una aplicación sea inyectiva, ¿vale? Si yo tuviese esta situación, ya no tendría una aplicación inyectiva porque hay un elemento del espacio final que está unido a dos elementos diferentes del espacio inicial, ¿de acuerdo? Esto ya no puede ser inyectivo. Esta sí es inyectiva, ¿de acuerdo? Claramente. Cada elemento del espacio inicial que tiene, que es imagen del espacio inicial, está unido a un único elemento del espacio inicial, ¿vale? Ahora, ¿qué significa que una aplicación sea suprayectiva? Suprayectiva significa que todo elemento del espacio final tenga o esté unido mediante la aplicación f al espacio inicial, ¿de acuerdo? Es decir, que todo elemento del espacio final sea imagen de algún elemento del dominio, del espacio inicial. Si yo tuviese un elemento aquí en el espacio final, un elemento aquí del espacio final que no fuese imagen de ningún elemento del espacio inicial, esto ya no podría ser suprayectiva, ¿vale? Y ya finalmente, ¿qué significa que sea biyectiva una aplicación? Pues significa que sea tanto inyectiva como suprayectiva. Esta aplicación es una aplicación que cumple ambos criterios, ¿de acuerdo? Como podéis comprobar. Ahora, dada una aplicación que es biyectiva, vamos a definir. A ver, un momento.
Vamos a definir. Vamos a definir una aplicación F-1 llamada la aplicación inversa de F. Y esta F-1 tiene que cumplir la siguiente propiedad. Decimos que F-1 es la inversa de F si la composición de F con F-1 es igual a la composición de F-1 con F, que es igual a la aplicación identidad I. ¿Y qué es esta aplicación identidad I? Pues es una aplicación que para todo X perteneciente al espacio inicial K super N, f de X es igual a X. Es decir, es una aplicación que no me cambia para nada las imágenes del conjunto inicial, ¿vale? Que me devuelve los mismos elementos que yo le meto dentro de la aplicación, ¿vale? Me devuelve el elemento sin alterar. Pues ya está, ¿vale? Esta es la definición de inversa, de aplicación inversa. Voy a borrar esto aquí. Aquí voy a poner esto un poco más elegante. Ahora lo que voy a hacer es definir lo que es... perdón. Ahora vamos a definir lo que es la matriz inversa, sin aprender a calcular todavía la matriz inversa. Vamos a suponer que nosotros tenemos... Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos una matriz A, ¿vale? Bueno, voy a cambiar el orden, ¿vale? Vamos antes a coger esta aplicación F y voy a calcular la matriz A de esta aplicación respecto a unas bases determinadas B y V del espacio final y del espacio inicial, ¿vale? Vamos a fijar bases. Vamos a fijar unas bases B en K super N y V en el espacio inicial, que también va a ser el espacio K super N, ¿de acuerdo? Ahora vamos a decir que A, vamos a denotar por A, que es una matriz cuadrada de orden n, como la matriz de F fijadas las bases B y V. ¿Vale? Ahora fijaos. Resulta que si A es matriz de F dadas las bases B y V, la inversa de A, la inversa de esta matriz, que también va a ser una matriz cuadrada de orden n, va a ser la matriz de F menos 1, de la inversa de la aplicación lineal F, fijadas las mismas bases B y V. ¿Vale? Como he dicho antes, a esta B la vamos a llamar inversa de la matriz A. ¿Vale? Esta matriz cumple la siguiente propiedad. Si yo la matriz A la multiplico por su inversa, lo que obtengo equivale a multiplicar la inversa de A por A, que es igual a la matriz identidad. Uy, perdón. ¿De acuerdo? A la matriz A menos 1 que me cumple esta propiedad, le voy a llamar matriz inversa de A. Y además se cumple que A menos 1 es la matriz de la función inversa de F, donde F es la aplicación a la que yo hago corresponder con la matriz A. ¿Vale? Unas últimas cosas y acabo este capítulo ya. Si A es invertible, es decir, yo cojo una matriz cuadrada A, supongamos que nosotros somos capaces de encontrar
una inversa A menos 1 para la matriz A. Entonces decimos que esta matriz A es invertible. Si A es invertible, decimos que A es una matriz regular. Si A es una matriz cuadrada no invertible, es decir, si no existe una inversa de A, si no existe una matriz cuadrada de la misma dimensión de A que sea su inversa, entonces decimos que A es una matriz singular. Y ya cuando lleguemos al próximo apartado, vamos a ver qué condición tiene que cumplir la matriz A para que sea invertible. Ya os lo voy a decir yo, que el rango sea igual a la dimensión de la matriz. ¿Vale? Es igual a su orden de la matriz. Esa es la condición que tiene que cumplir para que sea invertible. Pero lo vamos a ver con mucho más detalle en el próximo capítulo. ¿Vale? Y ya por último, para acabar, decir que para toda matriz A cuadrada, ¿vale? Perteneciente al espacio n por n, la inversa A menos 1, si existe, es única, ¿de acuerdo? Es decir, para toda matriz invertible, la inversa existe y va a ser una inversa única. Es imposible que una matriz invertible tenga varias inversas. Va a ser una y va a ser solo esa, ¿vale? Y ya está, con esto terminamos ya el apartado 2.1. Simplemente vamos a ver el resumen de las transparencias aquí abajo. Resumen. Estos son los conceptos fundamentales que hay que recordar de este tema, ¿de acuerdo? Cuando aprobéis todos álgebra. En primer lugar, tenemos que fijadas dos bases para dos espacios vectoriales inicial y final, ¿no? Existe una correspondencia biunívoca, es decir, existe una correspondencia 1 a 1, es decir, para cada aplicación lineal. Fijadas estas bases, encontraremos una matriz única de tamaño m por n, ¿de acuerdo? Para cada aplicación lineal f tendremos una única matriz A asociada y viceversa. Primera cosa que hay que recordar. Segunda cosa que hay que recordar. Fijadas las bases de los dos espacios, bueno, fijadas las bases para cada uno de los respectivos espacios asociados. Asociados quiere decir para cada uno de estos espacios vectoriales que estamos componiendo, ¿vale? Si nosotros tenemos estos tres espacios vectoriales, nosotros establecemos una relación mediante aplicaciones entre un espacio y el otro, las bases que fijemos van a ser las bases de esos subespacios, ¿de acuerdo? Fijados la base de los respectivos espacios asociados, componer aplicaciones lineales es equivalente al producto de las matrices asociadas a cada una de esas aplicaciones. Esto también lo hemos visto, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es una aplicación invertible? Pues sí, solo si es biyectiva y además su inversa es única. Aquellas matrices cuadradas invertibles las llamaremos regulares y a las no invertibles las llamaremos singulares, ¿vale? Y por último, fijadas bases, como hacemos siempre, las matrices asociadas a una aplicación lineal cualquiera y a su inversa, ¿vale? Es decir, la matriz A asociada a la aplicación lineal f y la matriz A-1 aplicada a la inversa de la aplicación lineal f, que es f-1, van a ser una a la inversa de la otra y van a cumplir esta propiedad que voy a marcar ahora. Esta propiedad, ¿de acuerdo? Pues ya está, con esto terminaría el apartado 2.1, que veremos, veremos en el futuro en nuestras clases. Y el próximo apartado será el tema 2.2, que va a ser mucho más corto. Vamos a estudiar los conceptos de imagen y núcleo de una aplicación lineal. Y ya con esto me despido y hasta la próxima.